Vamos a programar el funcionamiento de una persiana que se va a abrir de forma automática al recibir luz exterior, que va a captar un sensor de luz o LDR. Para eso lo que vamos a utilizar es una placa de Arduino Uno con un shield para motores, donde el motor va a estar controlado por el pin 2, que controla el sentido de giro del motor, y el 3, que tiene regulación PWM para la velocidad. Vamos a utilizar para la simulación una placa protoboard con un sensor LDR, donde vamos a conectar al positivo esta parte de aquí, esta de aquí al negativo o GND, y aquí la señal que vamos a conectar al pin analógico A0. Esta señal la vamos a conectar a 5 voltios de Arduino, y la apertura o cierre va a estar controlado por dos finales de carrera que lo vamos a simular con dos pulsadores. Estos dos pulsadores tienen que conectarse, al igual que la LDR, que se me olvidó aquí, con una resistencia de 1K. Aquí vamos a colocar una resistencia entre este punto y el negativo. Esto lo vamos a conectar al positivo. Ese punto y este punto al positivo. De manera que aquí tenemos la señal de un final de carrera, que la vamos a conectar a un pin digital, por ejemplo el 12. Y este de aquí, que lo vamos a conectar al 13. Tenemos un final de carrera de cierre, y aquí vamos a conectar el final de carrera de apertura. En el código vamos a quitar el código que viene por defecto y vamos a tomar la lectura, por ejemplo, de la LDR que está en A0. Para esto lo que vamos a hacer es utilizar variables. Vamos a crear una variable que sería la luz, la cantidad de luz. Y otra variable que sería final de carrera de cierre. Y otra final de carrera de apertura. Entonces, al iniciar, vamos a hacer que la cantidad de luz sea 0, que el final de carrera de cierre es 0 y el final de carrera de apertura sea 0 también al iniciar. Y lo que vamos a hacer es que la cantidad de luz es lo que va a leer de aquí, del pin analógico a 0. Por tanto, voy a la entrada y le digo que esa cantidad de luz es igual a lo que va a leer en el pin A0.
Y aquí, en lugar de 0, vamos a poner el estado de este pulsador, que sería el de abajo, FCC, que sería el pin digital 12. Entonces, leer el pasador digital. El 12 y el 13 para el de apertura. Este sería el 13. Y el 12 para el de cierre. Tengo que tener muy claro previamente, antes de programar, los pasos que se deben dar en el sistema, en este caso de control de apertura y cierre de una persiana por la cantidad de luz externa, o lo que se llama el algoritmo de programación. Entonces, lo primero es definir o hacer que el motor parta del estado parado, que esté parado. Y a partir de ahí, si suponemos que la persiana esté cerrada porque no hay luz, vamos a considerar cuando haya luz externa y esté el pulsador de cierre pulsado. Eso quiere decir que está cerrada la persiana, que se ponga en movimiento el motor para abrirla, ¿vale? Entonces, si final de carrera de cierre está en estado 1, ¿por qué en estado 1? Porque, fijaos, antes de seguir, estas variables que van a tomar la lectura de los pines analógicos o digitales, los vamos a colocar en el bucle por siempre, para que siempre estén midiendo y vaya cambiando, porque si lo ponemos al iniciar solo lo va a leer una vez, no continuamente. Por tanto, lo vamos a cambiar aquí. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver cuál es el valor del final de carrera de cierre y el de apertura. Para eso, en salida, imprimimos en el monitor serie el valor de la variable del final de carrera de cierre. Vamos a poner primero un texto. Y a continuación vamos a poner el valor de esa variable. Y lo mismo para el de apertura. Cambiando el valor a FCA. Y vamos a dar un tiempo, por ejemplo, de 1 segundo entre una lectura y otra. Si yo esto lo simulo, vemos que final de carrera de cierre y de apertura valen 0. Si pulso aquí, el de cierre veis que vale 1. Si dejo de pulsar, vuelven los dos a 0. Y cuando pulso el de apertura, es el final de cierre de apertura el que vale 1. ¿Vale? Luego, si también imprimo el valor del sensor de luz, con la cantidad de luz, pues ocurre algo parecido. Aquí sería el leer el valor del pin analógico a 0. Entonces, si inicio la simulación, vamos a borrar aquí, iniciamos, vemos que la cantidad de luz es 6. Si aumento aquí, el valor aumenta hasta 629, a la mitad sería 500 y pico, ¿vale? Y el valor del final de carrera sin pulsar va a ser 0 y pulsado 1, el de cierre o el de apertura. Entonces, con esto, si el final de carrera de cierre está en 1, es decir, está cerrada la persiana, y además la cantidad de luz es mayor que, por ejemplo, 500, hay mucha luz, entonces, mientras que final de
carrera de apertura sea igual a 0, gira el motor para que se abra la persiana. Esto sería dentro de este sí. Si final de carrera de apertura es igual a 1, se ha abierto del todo, entonces para el motor. Y luego algo parecido debe ocurrir cuando la cantidad de luz disminuye y se hace de noche. De manera que si el final de carrera de cierre es 0, por ejemplo, está abierto, y la cantidad de luz es inferior, por ejemplo, a 300, haz que mientras el final de carrera de cierre sea 0, gire el motor para que se cierre la persiana, y si el final de carrera de cierre se hace 1, entonces para el motor. Estos son los pasos del algoritmo que he diseñado, pero que no tiene por qué ser el único. Se podría hacer de otra manera, no tiene por qué ser esta la mejor de las maneras. Vamos a programarlo según esta forma. Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con un bloque de control, sí, y entonces vamos a incluir estas dos condiciones que tiene que ir dentro de un y, es decir, de una sentencia con dos condiciones que está en las matemáticas aquí, en el i. Una condición es que final de carrera de cierre sea igual a 1, que esté cerrado. También podría estar abierto en parte, el final de carrera de cierre está abierto pero no está la persiana del todo arriba, y el final de carrera de apertura está en 0, no está totalmente abierta. Entonces podríamos poner, en lugar de final de carrera de cierre, final de carrera de apertura es igual a 0, es decir, que no está totalmente abierta, para asegurarnos de que se abra del todo, por ejemplo. Entonces, si final de carrera de apertura es igual a 0, como necesito una comparación, utilizo este de aquí, y luego voy a tener que utilizar otra comparación para la cantidad de luz. También la voy a colocar aquí. Uno es el final de carrera de apertura en 0. Si es igual a 0 y la cantidad de luz es superior a 500, entonces, mientras que f de apertura sea igual a 0, mientras bucle de control, repetir mientras que final de carrera de apertura es 0, y es girar el motor, que es la salida, el pin digital 2 en alta para que gire en un sentido. Si vemos que gira al revés, cambiamos a baja para la apertura, y luego el pin 3 que se ponga en 180, el máximo sería 255, vamos a hacer que la velocidad no sea máxima y se abra. Y en el caso de que FCA sea 1, entonces que pare el motor. Aquí podríamos poner sí. Sí.
f de apertura es igual a 1, entonces que ponga el motor el pin 3 de velocidad 0 y lo pare. Algo muy parecido tenemos aquí, con el final de carrera de cierre igual a 0 y la cantidad de luz menor que 300. Pues podemos duplicar estos bloques y colocarlos justo aquí, de manera que colocamos la condición final de carrera de cierre igual a 0. Este sería el final de carrera de cierre. La cantidad de luz menor que 300. Y mientras que el final de carrera de cierre sea igual a 0, que gire en sentido contrario para que cierre, estaba abierto y ahora se va a cerrar, y cuando el final de carrera de cierre sea 1, que pare el motor. Bien, este código hay que descargarlo. Abrimos la carpeta donde está ese código y lo abrimos con el IDE de Arduino. Aquí tenemos el código y lo cargamos a la placa y lo probamos. Y con esto comprobamos si funciona y si no, pues vamos viendo en los bloques dónde está el fallo. Venga, ánimo, ahora os toca a vosotros.